Buenas a todas y a todos. Vamos a hablar hoy de lo que es bases de datos. Vamos a tener unos conceptos básicos, vamos a ver más o menos qué es, cómo se compone, para qué sirve y unas cuantas bases de datos que son muy comunes hoy en día. Como primera parte, vamos a ver qué es una base de datos. Como dice ahí, es una colección de datos recopilados y estructurados que existen durante un periodo de tiempo. Lo que quiere decir una base de datos es, pues, una base donde va a tener un montón de datos. Obviamente cada dato va a ser importante, pero la salvedad de una base de datos es que las bases de datos solamente contienen datos aleatorios, o sea, tienen datos ahí puestos sin ningún orden. Cuando ya uno se los da al cliente o a la persona que necesite los datos, ya va a tener un orden, entonces se va a llamar información. Después, ¿para qué sirve? La finalidad de una base de datos es manipular los datos para obtener información. Como les había explicado en la diapositiva anterior, siempre una base de datos va a tener solo datos, un conjunto ahí de bytes y de bits listos, pero ya cuando uno se los va a dar a una persona ya se obtiene una información. También, eh, de abajo hacia arriba podemos ver lo que dice almacenamiento como nivel interno. Eso es donde se va a guardar la información. Eso quiere decir, no sé, los discos duros, llave mallas, todo el hardware que se vaya a guardar, todo el hardware donde uno pueda guardar información. El diseño es cómo conceptualizas la base de datos, en forma lógica cómo se va a guardar. Y por último, la parte de usuarios, cómo le vas a mostrar los datos como información al usuario. Después, ¿qué puede ser o parecer una base de datos? Cualquier motor de base de datos, como los que vamos a ver dentro de un momento. Los archivos de Excel, uno puede utilizar un archivo de Excel para guardar datos. Un bloc de notas, tan simple como eso, un TXT. Uno puede guardar ahí datos y puede uno utilizarlo como base de datos. O el tan común Access. Lo que sí se tiene que recalcar de cada uno de ellos es que, por ejemplo, el bloc de notas no tiene seguridad. O sea, uno tiene que implantárselo en la aplicación para poder utilizarlo como base de datos. Igualmente no es tan avanzado como un gestor de base de datos. Igualmente el Excel y el Access. Siempre la seguridad es importante, pero esos tres en especial no lo van a tener, vas a tener que realizarlo por vos mismo. Y obviamente pues cualquier motor de base de datos lo va a tener, ¿sí? Entonces siempre hay que diferenciar. Cualquier, cualquiera de estos o otros que se puedan ver puede parecer una base de datos, pero no va a tener toda su complejidad. Entonces siempre hay que notar esa parte, que una base de datos tiene su parte de seguridad. Obviamente un bloc de notas no, porque solamente vas a guardar datos. Y de una manera aleatoria, porque vos elegís cómo los vas a guardar para poder después sacarlos de ahí y darle una información. Entonces, se pueden utilizar todos estos, pero obviamente tienen sus diferencias. Después de eso vamos a ver lo que son los sistemas gestores de bases de datos. La parte libre, que está Postgres, está DB2 y MySQL. Cada uno de ellos tiene sus diferencias, sus velocidades, cantidad de usuarios que pueden estar interactuando con la base de datos. Obviamente eso se va, eh, uno lo va practicando, lo va mejorando con el tiempo, va entendiendo cuál es mejor, cuál es peor, qué tiene de diferencia una contra otra. Obviamente estas son libres, uno puede utilizarlos a gusto, uno puede entrar, descargarlo sin ningún problema. Esta otra parte que son los sistemas gestores de base de datos licenciados, eso sí uno sí tiene que pagar. Obviamente lo que es Microsoft SQL Server uno puede tener la parte Express que se le llama, donde uno puede utilizarlo, obviamente no para business, no para empresas, no Oracle tiene también su parte Express para que uno pueda interactuar con la base de datos y aprender la sintaxis y cómo es que funciona cada uno de ellos. Y Sybase, que tenés que comprar, no hay de otra, eh, la base de datos para poder saber cómo es que se utiliza y utilizar pues la sintaxis. Cada uno de ellos son con sintaxis un poco distinta, pero todos tienen la misma base, que es la base de SQL. Por último, ya para terminar la presentación,
Lo importante de este video que les estoy dando es una introducción a la base de datos. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Eh, Espero que les haya gustado. Comenten, denle like. Eh, Voy a tratar de seguir subiendo videos de este tipo, ya un poquito más centrados en alguna de las herramientas, ya sea MySQL o SQL Server, Oracle. Eh, También podemos hacerlo un poco más programable, pero la idea es que ustedes tengan una orientación de qué es una base de datos, cómo se compone y para qué sirve. Espero que les haya gustado. Nos vemos.